Bendito Señor, gracias te damos una vez más por este nuevo día, tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos da de empezar una vez más este día leyendo tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario para comprender lo que leemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. Los sacerdotes piden al Señor con qué autoridad repugnaba el tempo, la parábola de la viña, siéntale acerca del tributo, responde a los saduceos acerca de la resurrección, prueba con evidente testimonio de la escritura la divinidad del Mesías y avisa a los suyos que se guarden de los fariseos, cuyos ingenios ambiciosos describe. Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, juntáronse los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y háblanle diciendo: dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo entonces Jesús díjoles: preguntaros yo también una palabra. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, pues todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde había sido. Entonces Jesús les dijo: ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo otra parábola. Un hombre plantó una viña y arrendóla a los labradores y ausentóse por muchos tiempos. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, los cuales hiriéndolo, lo enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también herido y afrentado lo enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado. Por ventura, cuando a este vieren, tendrán respeto. Mas los labradores, viéndolo, pensaron entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, matáronlo. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y como ellos lo oyeron, dijeron: guarda. Mas él mirándolos dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores esta fue por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere desmenuzarlo ha. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas de echarle mano en aquella hora, mas vieron miedo del pueblo, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándolo enviaron espiones que se simulasen justos para tomarlo en palabra, para que lo entregasen al principado, a la potestad del presidente, los cuales le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respecto a personas. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es nos lícito dar tributo a César o no? Mas él entendía la astucia de ellos, díjoles: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que tiene la imagen ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces díjoles: pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Y no pudieron
reprender su dicho delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Y llegaron uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Preguntáronle, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos. Y tomóla el segundo, el cual también murió sin hijos. Y tomóla el tercero, asimismo también todos 7. Y no dejaron simiente y murieron. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, mujer de cuál de ellos será, porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, díjoles, los hijos de este siglo toman mujeres y las casan, mas los que fueren habidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni toman mujeres ni las casan, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, Moisés lo enseñó junto al zarzal cuando dice al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos. Porque todos viven en cuanto a Él. Y respondiendo uno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron más preguntarle algo. Y él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestras, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Engluten las casas de las viudas poniendo por pretexto la lengua oración, estos recibirán mayor condenación. La de la viuda pobre, la resta es el mismo argumento que el del capítulo 24 de San Mateo. Mirando, vio los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la limosna y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 minutos. Y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y preguntaronle diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca, por tanto no vais en pos de ellos. Pero cuando oyereis de guerras y sediciones, no os espantéis, porque es menester que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será la fin. Entonces les dijo, levantarse a gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en cada lugar, eh, y hombres y pestilencias, y habrá prodigios y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, trayéndoos a los reyes y a los presidentes por causa de mi nombre.
y se los ha para testimonio. Poned pues en vuestros corazones de no pensar antes como hayáis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras vidas. Y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estuvieren en medio de ella váyanse, y los que en las otras regiones no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apertura grande de sobre la tierra y ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra apresurada de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y de la esperanza de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles también una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya meten viéndolos de vosotros mismos, entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonía y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la haz de toda la tierra. Velad pues orando a todo tiempo, y que seáis avidos, dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba entre día y en el templo, y de noche saliendo estábase en el monte que se llama de las Olivas. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírlo en el templo. El concierto de Judas para entregar a Cristo, la institución de la Santa Cena. Allí aún disputan los discípulos la tercera vez del primato. Predice a Pedro que le había de negar, y a los demás que le esperan grandes calamidades y peligros. Su oración en el huerto, su sudor de sangre, su consuelo del cielo. Es preso. Es llevado a casa del pontífice, donde es negado de Pedro, injuriado de los ministros y examinado del pontífice y de su concilio. Y estaba cerca del día de las fiestas de los panes sin levadura, que se llamaba de la Pascua.
Y los príncipes de los sacerdotes y de los escribas procuraban cómo lo matarían, mas había miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, que tenía por nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero. Y prometió y buscaba oportunidad para entregarlo a ellos sin las compañías. Perdón. Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era menester matar el cordero de la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: id, aparejadnos el cordero de la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: he aquí, como entrades en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de la familia: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer el cordero de la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenadero aderezado, aparejado allí. Y yendo ellos, halláronlo todo como les había dicho, y aparejaron el cordero de la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los 12 apóstoles, y díjoles: en gran manera he deseado comer con vosotros este cordero de la Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré de él hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Y tomado el vaso, habiendo hecho gracias, dijo: tomad esto y partid entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo hecho gracia, partió y diólo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó y les dio el vaso después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo está en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Y fue entre ellos una contienda quién de ellos parecía que había de ser el mayor. Entonces él les dijo: los reyes de la gente se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se asienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se asienta en la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno el reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mis mesas, en mi reino, y os asentéis sobre el trono juzgado a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú vuelve
alguna vez y confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, aparejado estoy a ir contigo y a cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, dígote que el gallo no dará hoy voz antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envíes sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿faltaos algo? Ellos dijeron, nada. Y díjoles, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también el alforja. Y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque os digo que aún es menester que se cumpla en mí aquellos que está escrito, y con lo malo fue contado, porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. Entonces ellos le dijeron, Señor, he aquí 2 espadas hay aquí. Él le dijo, basta. Y saliendo fuese como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también lo siguieron. Y como llegaron a aquel lugar, díjoles, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso, pero no se haga mi voluntad, mas la tuya. Y aparecióle un ángel del cielo esforzándolo, y puesto en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como gotas de sangre que descendían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza, y díjoles, ¿qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Y estando aún hablando él, he aquí la acompaña, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo lo que estaba con él, lo que estaban con él, lo que había de ser, dijéronle, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y quitóle la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí, y tocando su oreja sanólo. Y Jesús dijo a los que habían venido a él de los príncipes de los sacerdotes y de los magistrados del templo y de los ancianos, como al ladrón habéis salido con espada y con bastones, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano en mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndolo, trujéronlo y metiéronlo en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, sentóse también Pedro entre ellos. Y como una criada lo vio que estaba sentada afuera a fuego, puesto los ojos en él, dijo, y con él era. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndolo, otro dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este era con él, porque es Galileo. Y Pedro dice, hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando aún él hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho, antes que el gallo dé voz, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente, y todos los hombres que tenían a Jesús burlaban de él, hiriéndolo. Y cubriéndolo, herían su rostro y preguntabanle, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? ¿Quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas injuriándolo.
Y como fue de día, juntáronse los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y trujeronlo a su concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y díjoles: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me respondieres ni me soltares. Mas desde ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿tú eres hijo de Dios? Y él le dijo: vosotros lo decís y yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo habemos oído de su boca. Llevado delante de Pilato, él lo remite a Herodes, el cual se lo vuelve a cambiar escarnecido, y Pilato lo condena a la cruz, siéndole preferido por petición del pueblo Barrabás, sedicioso homicida. Predice a las mujeres que lo lamentaban la calamidad de la tierra que les estaba cerca. Es puesto en la cruz y escarnecido de todos, mas él ruega al Padre por ellos. La conversión y confesión del ladrón. Muere en la cruz, dando el mundo todo testimonio de su inocencia. Es sepultado honradamente de José de Arimatea. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronlo a Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo: a este habemos hallado que pervierte nuestra nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes, a las compañías: ninguna culpa hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si era Galileo. Y como entendió que pertenecía al señorío de Herodes, remitiólo a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque había mucho que lo deseaba ver, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza de ver de él hacer alguna señal. Y preguntábale con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándolo con gran porfía. Mas Herodes con su corte lo menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa rica, y volviólo a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, díjoles: habéisme presentado a este hombre que aparta al pueblo, y aquí yo preguntando delante de vosotros, no he hallado alguna culpa en este hombre de aquellos de que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte se le ha hecho. Soltarlo he pues castigado. Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta. Y toda la multitud dio voces a una diciendo: mata a este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Mas ellos volvían a dar voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo la tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Castigarlo he, pues, y soltarlo he. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos crecían, y de los príncipes de los sacerdotes.
Entonces Pilato buscó que se hiciese lo que ellos pedían y soltóles a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte al cual habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándolo tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo y pusieronle encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y seguía la gran multitud de pueblo y de mujeres, las cuales lo lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ella, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas lloraros a vosotras mismas y a vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendran y las tetas que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que harán. Y llevaban también con él otros dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, crucificáronlo allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mas Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando y burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: A otros hizo salvo, sálvese así, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también un título escrito sobre él con letras griegas y romanas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Y respondiendo el otro riñóle diciendo: Ni aun tú temes a Dios estando en la misma condición. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Señor, acuérdate. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora de las 6, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de las 9. Y el sol se escureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión, vido lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos estaban lejos, y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, mirando estas cosas. Y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que era labrado de piedra, el cual aún ninguno había sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua, y el sábado se seguía. Y viniendo también las mujeres que lo habían seguido de Galilea, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Los ángeles notifican a las mujeres que venían a ungir el cuerpo del Señor su resurrección. Muéstrase a dos discípulos camino a Emaús, a los cuales instruyen la necesidad que había de su muerte, y ellos vuelven a dar las nuevas a los demás y hallan que ya ellos lo sabían.
Muéstrase a todos juntos y dale entendimiento de las escrituras. Sube a los cielos delante de ellos. Y el primer día de los sábados, muy de mañana, vinieron al monumento trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta de la puerta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí dos varones que se pararon cabe ellas vestidos de vestiduras resplandecientes, y habiendo ellas temor, abajando el rostro a tierra, dijéronles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿O está aquí? Mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María de Jacobo y las demás que estaban con Jesús, las que decían estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Y levantándose Pedro corrió al sepulcro, y como miró dentro, ve solo lienzos allí echados, y fue maravillado entre sí de este caso. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 70 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba junto con ellos. Mas los ojos de ellos eran detenidos porque no le conocían. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, díjole: tú solo peregrino eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Y él les dijo: ¿qué? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y lo crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercero día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, y vinieron, diciendo que habían tenido visión de ángeles, los cuales dicen que él vive. Y fueron uno de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh locos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales esto en todas las escrituras que eran de él. Y llegaron a la aldea donde iban, y él fingió que iba más lejos. Mas ellos lo detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya bajó. Y entró con ellos. Y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conociéronlo, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían entre sí: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose esa misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 juntados, a los que eran con ellos, y que decían: resucitado al Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos en el partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pase a vosotros. Entonces ellos, espantados, asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, mostróles las manos y los pies, y no lo creyendo aún de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos y díjoles, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles, así está escrito, y así fue menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre penitencia y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. De aquí yo enviaré el prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto en potencia. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volviéronse a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1. Declara la eternidad y divinidad de la persona de Cristo, la venida y oficio del Bautista, saber para que testificase de Cristo. Concluye a la descripción vuelve a la descripción de la persona de Cristo, prosigue en el oficio del Bautista. Vuelve a la persona de Cristo declarando en suma su oficio para con los hombres, que es ser el entero cumplimiento de las promesas de Dios y la natural imagen del Padre, en el cual lo vean y conozcan los hombres para ser bienaventurados. Vuelve a proseguir el propósito del oficio del Bautista, declarando en particular los testimonios que dio de Cristo. El segundo y tercero testimonio. El cuarto es el cuarto testimonio por el cual Andrés, Pedro, Felipe y Natanael vienen a Cristo. En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Esta era en el principio acerca de Dios. Todas las cosas por esta fueron hechas, y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Creyesen en él. Él no era, o este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A lo que era suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracias por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el
regazo del Padre, Él nos lo declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, confesó que él no era el Cristo. Y preguntáronle, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tu profeta? Y respondió, no. Dijéronle pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas el medio de vosotros ha estado, quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betabara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo que, que vi en que vido al Espíritu, tú que descendía para el vido al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre aquel que vieres descendir el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguir, le díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir, maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron donde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, habemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y trájolo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Y era Filipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, habemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vido venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdaderamente israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respóndele Jesús y díjole,
antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te vi y vídete debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Dícele, de cierto os digo, de aquí en adelante, de aquí adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El primer milagro del Señor en las bodas de Caná de Galilea con que comienzan a declarar su virtud. Viene la primera Pascua a Jerusalén y repurga el templo. A los que le piden señal de su autoridad remite a su resurrección más por parábolas. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Estaba allí 6 tinajuelas de agua de piedra, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada uno 1, 2 o 3 cántaros. Y dícele Jesús, henchid estas tinajuelas de agua, e hicieronla hasta arriba. Y dícele, sacad ahora y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, más los que servían lo sabían que habían sacado el agua. El maestresala llamó al esposo y dícele, todo hombre pone primero el buen vino y cuando ya está harto, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo el Señor en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaúm, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestra de qué hacéis esto? Respondió Jesús y díjole, desatad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de él, de que él les había dicho esto, y creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo sus señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía
lo que había en el hombre. Disputa el Señor con Nicodemo del misterio de la regeneración, el cual declara ser por la fe en él, confirma el Bautista sus testimonios de Cristo y exhorta a que lo reciban. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino de noche y díjole: Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto, cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre a nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: necesario no es nacer otra vez. No te maravilles de que te dije: necesario os es nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que habemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas haya vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas haya vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, es a saber, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas de Dios. Pasado esto, vino Jesús y sus discípulos a una tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque aún Juan no había sido puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Jesús y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú dices testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, gózase grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, a mí ser disminuido. El que de arriba viene sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo sobre todo es. Y lo que vido y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, sino que Dios es verdadero. Porque el que
Dios envió las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Instruye el Señor a una mujer samaritana de la venida del Nuevo Testamento, es saber, del legítimo culto de Dios y de la abrogación del viejo y de toda idolatría, y finalmente decláresele ser él el verdadero Mesías. Ella creyéndolo denuncia a los de su ciudad y creen también ellos. Vuelto a Galilea, sana a un hijo de un principal, etc. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Así que Jesús, cansado del camino, así se sentó, cabe a la fuente. Era como la hora de las 6. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos eran idos a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y díjole, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es menester adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es menester que adoren. Dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se le dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con aquella mujer, mas ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si es por ventura el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿será que alguien le ha traído de comer? Dícele Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decid vosotros que aún hay 4 meses hasta la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también se goce y el que también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Mas viniendo los samaritanos a él, rogáronle que quedase allí. Y quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer que ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos habemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos lo recibieron vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían venido al día de la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum un rey cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea en Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase su hijo porque le comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales ni milagros, no creeréis. Y el rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Creyó el hombre a la palabra de Jesús, y Jesús le dijo, y fuese. Y viniendo ya él, los siervos le salieron a recibir, y diéronle nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas comenzó a estar mejor? Y dijéronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Amén. Le damos gracias, hermano Salvador, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de una vez más comenzar nuestro día recordando tus palabras, tus hechos, tus milagros, Señor. Recordando el testimonio de estos hombres evangelistas que nos dejan aquí en tus sagradas escrituras, la historia de las cosas, de los acontecimientos, Señor, que de los que fuiste protagonista aquí en tu manifestación en carne. Ayúdanos, Señor Jesús, a creer en tu palabra, a confiar en ella plenamente, a entenderla, creerla, obedecerla y transmitirla también a las nuevas generaciones, nuestros hijos y las personas con las que nos encontremos. Bendícenos, Señor, en este día. Nos encomendamos a ti, Señor, cada una de nuestras labores, que sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.